Soy José María González Linares, profesor en el Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Málaga, y este vídeo pertenece a una serie de vídeos dedicados a el repertorio de instrucciones de un procesador. Más concretamente, en este vídeo vamos a centrarnos en la representación de datos, tanto numéricos como no numéricos, aunque realmente vamos a ver sobre todo cómo se representan datos numéricos. Antes de ver cómo se representan, vamos a tener en cuenta que a la hora de hablar de la información que se encuentra o que podemos encontrar dentro de un computador, hay que tener en cuenta que esa información se almacena en binario usando ceros y unos. Hay múltiples razones por las que los computadores usan este sistema de representación y de almacenamiento de la información. Sobre todo por temas de hardware. Los dispositivos binarios son más simples, son energéticamente eficientes, consumen poca energía y además es bastante rápido conmutar de un estado a otro, pasar de 0 a 1 o de 1 a 0. Y por tanto, desde ese punto de vista son bastante eficientes. Y además es posible demostrar que desde el punto de vista de la eficiencia de almacenamiento, es decir, de la cantidad de información que se puede almacenar con este sistema, pues el sistema binario es bastante eficiente. No es óptimo porque el valor óptimo es un valor entre 2 y 3, pero es uno de los valores, digamos, más óptimos que podemos considerar. Una cuestión es que por un lado tenemos que la información se almacena con ceros y unos, pero eso no quiere decir que luego a la hora de interpretar esa información tengamos que interpretarla siempre de la misma forma. Nosotros la podremos interpretar o decodificar de forma diferente y además podremos utilizar diferentes sistemas de representación que aprovechen mejor las características, la naturaleza de lo que queramos representar. Si son números, si son letras, si son instrucciones. Entonces, dependiendo de qué es lo que queramos representar, podrá interesarnos interpretar o decodificar esa información de forma diferente. Una cuestión que surge si nosotros tenemos nuestra información, todo se almacena ceros y unos en forma binaria, y por tanto las instrucciones como los datos se representan con ceros y unos, y además una de las bases de lo que es el diseño de un computador siguiendo lo que se conoce como la arquitectura de von Neumann es que si examinamos una posición cualquiera de la memoria, no sabemos si lo que contiene es un dato o es una instrucción. Son simplemente ceros y unos. Entonces, si no somos capaces de determinar dónde se encuentran las instrucciones y dónde se encuentran los datos, ¿cómo el computador es capaz de funcionar y de ejecutar instrucciones que además operan sobre unos datos? Bueno, pues básicamente todo depende del uso de un registro especial denominado el contador de programa, que vamos a intentar que almacene siempre, en todo momento, dónde se encuentra la siguiente instrucción que se quiere ejecutar. El contador de programa no almacena la instrucción que se va a ejecutar, almacena la dirección donde se encuentra la instrucción siguiente que queramos ejecutar. Y las propias instrucciones van a contener información sobre dónde se encuentran los datos que quiere utilizar y además dónde se encuentra la siguiente instrucción que queremos ejecutar después de ella. Con esa información es suficiente para poder determinar en cada momento cuáles son las instrucciones que queremos ejecutar y dónde se encuentran los datos que queremos usar. Y por tanto no es necesario saber si en una posición cualquiera de la memoria lo que hay es un dato o es una instrucción. A la hora de hablar de los datos, vamos a considerar diferentes tipos de datos y podríamos hacer una clasificación siguiendo un esquema como el que aquí se muestra. Hay datos que podríamos considerar que son los numéricos, que son los que nos vamos a centrar, pero también podríamos considerar datos no numéricos, como por ejemplo las letras del alfabeto. Dentro de los datos numéricos
es interesante considerar o distinguir entre valores enteros y valores reales, valores que tengan una parte entera y una parte decimal. Porque la naturaleza de esos números enteros o reales es muy distinta y por tanto nos interesará utilizar unos formatos de representación diferentes. A la hora de representar los números enteros, podríamos considerar dos sistemas de representación. Un sistema que se denomina posicional, que usaremos normalmente cuando el valor numérico de ese número nos interesa y queremos hacer operaciones aritméticas con esos números, y utilizaremos un sistema no posicional cuando el valor numérico no es tan importante y lo que nos interesa más es la manipulación de esos datos para poder transmitirlos o para poder hacer algún otro tipo de operación sobre ellos. En cuanto a los números reales, vamos a considerar dos tipos de representación. Una representación que se denomina de punto fijo, en la cual los números se representan mediante una parte entera y una parte fraccionaria. Por ejemplo, 5,3. Eso es un número que se dice que está representado en un punto fijo. Se dice que es punto fijo porque en el hardware, cuando se diseña ese hardware, hay que indicar cuántos dígitos vamos a usar para la parte entera y cuántos vamos a usar para la parte fraccionaria. La otro tipo de notación, que se denomina notación científica o de punto flotante, es la representación de números mediante una mantisa y un exponente. Y de esa forma, al ir variando la exponente, digamos que podemos ir variando el punto que separa la parte entera de la parte fraccionaria. Bueno, pues a la hora de representar cualquiera de esos números, nos interesa considerar varias propiedades. Por ejemplo, nos interesa saber cuál es el tipo de datos que queremos representar. Si es un dato entero, si es un número real, si es un número complejo. También nos interesa saber cuál es el rango de los datos que queremos representar, cuál es el límite superior e inferior de los números que queremos representar. Podríamos decir simplemente más infinito y menos infinito como los límites, pero nosotros tenemos una realización física y por tanto no podemos representar los números tan grandes como queramos. Y cuanto más grandes queramos representar esos números, pues más costoso será ese sistema de representación. Además nos interesa saber cuál es la precisión con la que queremos representar los datos. Es decir, sobre todo en la cuestión de números reales, pues cuántos dígitos decimales, cuántos dígitos en la parte fraccionaria queremos utilizar. Y por último, es importante considerar el coste hardware, tanto para procesar esos números y hacer operaciones, como para almacenar esos números. Entonces eso también va a ser un factor importante a la hora de considerar los diferentes sistemas de representación. Normalmente a la hora de representar números enteros hemos dicho que podemos considerar sistemas posicionales y sistemas no posicionales. Dentro de los sistemas posicionales, de forma genérica, podemos decir que un número cualquiera se representa mediante una secuencia de n más m más 1 dígitos, donde tenemos n más 1 dígitos para representar la parte entera, x sub 0, x sub 1 hasta x sub n, y m dígitos para la parte fraccionaria. Entonces, la posición donde se encuentra ese dígito aporta un valor numérico a el número, y ese valor numérico depende de esa posición mediante la operación la base elevado a el índice de la posición en la que se encuentra. Por ejemplo, cuando hablamos del número 43,5, el 4 son decenas, es decir, está en la posición 1 de nuestro número, y por tanto decimos que multiplicamos ese dígito 4 por 10, que es la base, elevado a 1. Si fueran las unidades, pues la posición es el índice 0, al elevar 10 elevado a 0, pues sería 1, que sería, digamos, nuestro valor numérico, nuestras unidades de
de nuestro número. Normalmente vamos a considerar que la base que vamos a usar es la misma que usamos para representar los dígitos. Es decir, si tenemos dígitos decimales, pues la base es 10. Si tenemos dígitos binarios, la base es 2. No es estrictamente necesario utilizar la misma base para los dígitos y para la base B, pero facilita las cosas tenerlo en la misma base. Bueno, pues vamos a considerar varios sistemas posicionales. Vamos a considerar números con signo, enteros con signo, por tanto puede haber números positivos y negativos. Y teniendo en cuenta las características que hablamos antes, pues vamos a buscar un sistema en el cual, pues, en principio el número o el rango de números positivos y negativos sea muy similar, para que no tengamos un desequilibrio en la representación de los números. Nos va a interesar que la detección del signo sea trivial, porque eso va a facilitar a la hora de hacer las operaciones y las comparaciones entre números, comprobar si el número es positivo o es negativo. También nos va a interesar que el valor numérico 0 sea fácilmente detectable, porque a la hora de hacer operaciones con esos números, pues será muy rápido hacer esa operación si sabemos que es 0. Si es, por ejemplo, una multiplicación, pues ya sabemos que el resultado es 0. O si queremos sumar o restar 0, pues ya sabemos que el resultado de la operación es directamente el otro número. Y por último, pues las características de los requisitos hardware para almacenar y para realizar operaciones, pues nos interesa que sean simples. Y en este caso, como son números enteros, pues las operaciones aritméticas nos interesan que sean lo más simples y eficientes posibles. Dentro de los sistemas de representación de enteros con signo, en binario normalmente se suelen considerar 3 sistemas. El primero de ellos es el de signo y magnitud, en el cual simplemente lo que hacemos es reservar un dígito, el dígito más significativo, para representar el signo. A la hora de representar el signo tenemos dos opciones, o positivo o negativo. Por tanto, con un dígito binario tenemos suficiente. Si ese dígito binario es 0, decimos que el número es positivo. Y si es 1, decimos que es negativo. Y a la hora de considerar el resto de dígitos, vamos a obtener su valor numérico usando la misma fórmula que vimos antes para calcular el valor numérico de un número representado en un sistema de numeración posicional. Por tanto, simplemente interpretaremos cada dígito dependiendo de su posición, multiplicándolo por 2 elevado al índice de esa posición. Y de esa forma obtendremos nuestro número. Si analizamos las propiedades que dijimos antes, vemos que el mayor número positivo que podemos representar es 2 elevado a n menos 1 menos 1. El número negativo más grande que podemos representar es justo ese número, pero en negativo. Y por tanto podemos decir que el rango de números positivos y negativos es el mismo. Además, el signo es muy simple de detectar. Simplemente comprobamos el bit más significativo, si es 0 es positivo, si es 1 es negativo. Pero tenemos algunos problemas. Por ejemplo, tenemos dos representaciones del 0. Si utilizamos, por ejemplo, 4 bits, pues el 0, 0, 0, 0 representa 0. Y el 1, 0, 0, 0 representa el menos 0, que también es 0. Por tanto, tenemos una representación dual para el 0. Y las operaciones aritméticas no vamos a ver cómo se hacen, pero podemos decir que son complejas, porque si queremos sumar dos números, pues hay que implementar un sumador. Y si queremos restar dos números, hay que implementar en hardware un restador. Entonces hay que tener hardware dedicado para hacer sumas y para hacer restas. La segunda alternativa que se suele considerar es lo que se denomina el complemento 1. En el complemento 1, que es lo mismo que el complemento a la base menos 1, como la base es 2, pues complemento a la base menos 1 es 2 menos 1 es 1, pues se dice que es el complemento a 1. Pero realmente es el complemento a la base menos 1.
Y en este sistema de representación, los números positivos se representan exactamente igual que los representábamos en signo y magnitud. Entonces tenemos que nuestros números positivos, tanto en signo y magnitud como en complemento a 1, se representan exactamente igual, y lo que varía son los números negativos. En los números negativos lo que hacemos es la base, el complemento a la base menos 1, por tanto, como la base es 2 elevado a n menos 1, y le restamos el valor numérico de nuestro número. Y esa es la representación por los números negativos. En el caso del complemento a 1 en binario, hacer esta operación es bastante simple porque es equivalente a cambiar en el número todos los ceros por unos y todos los unos por cero. Y además, si queremos hacer el proceso inverso y volverle a calcular o determinar cuál es el valor numérico que tenía, simplemente tenemos que volver a calcular al volver a aplicar la operación de cambiar ceros por unos y unos por ceros. Por tanto, es bastante sencillo de hacer el cambio tanto desde el número en signo magnitud hacia complemento a 1 como la operación inversa desde complemento a 1 hacia signo magnitud. Si examinamos las propiedades de los números representados en complemento a 1, nos encontramos con que el rango de números pues, es el mismo que en el signo magnitud. Los números están representados igual. Y el signo sigue siendo muy fácil de detectar. Simplemente hay que mirar el bit más significativo. Tenemos también el mismo problema de antes de que tenemos una representación dual para el 0. En este caso, el número 0, por ejemplo, con 4 bits, se representa como el 0000, pero además tenemos una representación que es todo unos que representa el menos 0. Y por tanto tenemos dos representaciones para el mismo número, para el valor 0. Por último, las operaciones aritméticas podemos decir que son semicomplejas. Son semicomplejas porque hay que implementar un sumador para realizar operaciones de suma, y para hacer las operaciones de resta no es necesario implementar un restador, sino que se puede utilizar el sumador haciendo la suma con el complemento 1 del sustraendo y una pequeña corrección, aplicando una pequeña corrección para determinados casos. Por eso se dice que es semicompleja. Bueno, la última opción es el complemento 2. El complemento 2 es el complemento a la base. Como la base es 2, pues por eso es el complemento 2. Y igual que antes, los números positivos se representan exactamente igual. Y la diferencia está en los números negativos. En los números negativos, la operación que vamos a hacer ahora es el complemento a la base menos el número. Por tanto, 2 elevado a n menos el número. Esta operación se puede realizar fácilmente simplemente cambiando ceros por unos, unos por ceros y el resultado sumándole 1. Si examinamos las propiedades de esta representación, pues podemos ver que ahora, a la hora de representar los números positivos, seguimos representando el mismo rango de números positivos, pero con números negativos nos ocurre que nos aparece un nuevo número más. Antes podíamos representar hasta el menos 2 elevado a n menos 1 menos 1, y ahora podemos representar hasta el menos 2 elevado a n menos 1. Podemos representar un número más, que nos ha aparecido por hacer esta operación del complemento a la base menos el número. Eso ha supuesto que ahora no sean exactamente igual el rango de números positivos y negativos, hay un número negativo más, pero bueno, no es algo demasiado grave. El signo sigue siendo trivial detectar porque simplemente hay que considerar el bit más significativo. Y ahora sí tenemos la ventaja de que hay una única representación para el 0. El 0 se representa con todos ceros y no hay ninguna representación de menos 0. No hay ninguna representación de menos 0 porque precisamente lo que antes usábamos para representar el menos 0 es lo que usamos ahora para representar ese número extra. Por tanto, por eso no tenemos una representación dual del 0. Y además tenemos la ventaja de que las operaciones aritméticas son muy simples.
Son muy simples porque ahora, a la hora de restar, simplemente sumamos el complemento a 2 del sustraendo y no hay que tomar ninguna precaución ni hacer ninguna corrección. Y es por eso por lo que el complemento a 2 es el sistema de representación más habitual que utilizamos dentro de los procesadores para representar números enteros con signo. Por ejemplo, usando 4 bits. Aquí podemos ver la representación con números con 4 bits. En el caso de sin numerito y complemento 1, podemos ver que tenemos dos representaciones para el 0 y por tanto eso dificulta la detección del valor 0, mientras que para complemento a 2 tenemos una única representación y por tanto es más fácil de detectar. En todos los casos el signo se detecta muy fácilmente, simplemente hay que mirar el bit más significativo y podemos ver que en complemento 2 tenemos un número extra, en este caso menos 8, mientras que en el caso de sin numerito y complemento 1 el número negativo más grande que podemos representar es el menos 7. Bueno, aparte de sistemas de representación no posicionales, también podría interesarnos utilizar sistemas de representación no posicionales cuando en lugar de querer hacer operaciones aritméticas sobre los números, queramos hacer algún otro tipo de manipulación con esos datos. Hay algunos sistemas bastante usados, por ejemplo BCD, que son un sistema de representación que se usa sobre todo para facilitarnos a los seres humanos interpretar el valor numérico de un número. En este sistema de representación lo que se hace es representar cada dígito decimal mediante un valor en binario. Por ejemplo, el número 12 en binario se representa, si fuera binario natural, pues sería un valor de 1, 1, 0, 0 para representar el número 12, que sería 0 por 1, 0, más 0 por 2 elevado a 1, 0, más 1 por 2 elevado a 2, que es 4, más 1 por 2 elevado a 3, que es 8, pues 8 más 4, 12. Ese es el valor numérico que tenemos ahí. Bueno, pues en BCD, en lugar de hacerlo así, lo que cogemos es el valor 1, pues lo representamos mediante 4 dígitos binarios, en este caso el 0001. Y el 2 lo representamos también con su representación con 4 dígitos en binario. Y de esa forma es más sencillo para nosotros poder examinar los valores de números decimales grandes simplemente sabiendo que cada grupo de 4 bits representa un dígito decimal. Otro sistema que tiene algunas propiedades interesantes es el sistema que se denomina exceso 3, que es como un sistema de BCD, pero desplazado 3 posiciones. Ahora después veremos un ejemplo, pero básicamente lo que hacemos es restarle 3 al número que queremos representar para poder representar ese valor. Otro sistema es, por ejemplo, el sistema Eigen, que es como el BCD, pero en lugar de usar los pesos del binario natural, que son 1, 2, 4 y 8, se usan como pesos los valores 1, 2, 4, 2, porque con eso es suficiente para representar dígitos decimales desde el 0 hasta el 9. Y otro sistema muy habitual, sobre todo cuando necesitamos hacer operaciones como por ejemplo implementar un contador que nos vaya contando de 1 en 1, es utilizar un código Gray en el cual dos números consecutivos difieren solo en un único bit y por tanto de esa forma más sencilla implementar la transición de un dígito de un número al siguiente dentro de un contador. Aquí tenemos los ejemplos de cómo se representarían cada uno de esos números desde el 0 hasta el 9 en el sistema de representación. Y podemos ver como por ejemplo el exceso 3, cuando queremos representar el 0, realmente lo que representamos es un valor de 3. Cuando representamos el 1, en lugar de representar el 1, representamos un valor de 4. Y así con cada uno de los números.
En Aiken lo que se utilizan son otros pesos, hemos dicho que eran 1, 2, 4 y 2. Y de esa forma representamos los números. Estos sistemas tienen la ventaja, tanto CESO3 como Aiken, que son complementarios. Y en ese sentido, lo que podemos ver es que si comparamos el 2 y el 7, por ejemplo, que son complementarios a la base menos 1, en este caso la base 10, pues complementario a 9, por tanto 2 más 7, por ejemplo, es 9, pues podemos ver que en binario son complementarios también. Los unos pasan a ceros y los ceros a 1. Por ejemplo, si lo hacemos con 8 y 1, pues podemos ver que también ocurre lo mismo. 0, 1, 0, 0 y en el otro lado tenemos 1, 0, 1, 1. Y eso es una propiedad que puede ser interesante a la hora de hacer determinadas operaciones. Bueno, aparte de representar números enteros, tanto sistemas posicionales como no posicionales, nos puede interesar también representar números reales. A la hora de representar números reales, uno de los sistemas primeros que surgió fue la notación en punto fijo, en el cual el número de dígitos para la parte entera y para la parte fraccionaria es fija, porque por hardware hay que definirlo a la hora de implementar ese procesador, y tiene una ventaja aparente que luego realmente es una desventaja, y es que el error absoluto es constante. Como tenemos el punto siempre puesto en el mismo sitio, si nosotros, da igual cómo representemos el número, al final siempre vamos a obtener el mismo error. Entonces, si queremos, por ejemplo, en decimal, tenemos, por ejemplo, nuestros números, lo podemos representar con 3 dígitos para la parte entera y 2 dígitos para la parte fraccionaria. Si yo quiero representar, por ejemplo, el 7.124, yo no lo puedo representar de forma exacta dentro de mi número en este sistema de representación con 2 dígitos para la parte fraccionaria. Tendría que perder este 4 y me quedaría el 7,12. Si en lugar de representar este número quiero representar el 999.124, el error que voy a cometer va a ser el mismo. Por tanto, mi error absoluto sigue siendo el mismo independientemente de cuál sea el valor numérico que quiero representar. También este sistema tiene un problema, y es que el rango está bastante limitado, y si nos salimos de ese rango, pues vamos a tener errores. Así que normalmente hay que usar factores de escala cuando pensemos que nos podemos pasar de este rango que tenemos para representar números. Un sistema más eficiente para representar números reales es lo que se denomina notación científica o de punto flotante, que nos permite representar números muy pequeños y muy grandes. En la notación científica, un número se representa mediante una mantisa y un exponente, y su valor numérico se obtiene haciendo la operación, menos 1 elevado a s para indicar el signo del número que tengamos, por la mantisa, que es lo que nos da el valor numérico, por la base elevado a un exponente, que es lo que nos da una idea un poco de la escala del número que queramos representar. En este caso el error absoluto es distinto, va variando dependiendo del número que queramos representar, pero el error relativo, es decir, el error con respecto al valor numérico de ese número, es constante, y eso es una propiedad bastante interesante. Si recordáis, en el ejemplo anterior que os he puesto, teníamos un número con 3 dígitos enteros y 2 dígitos fraccionarios. En este caso nosotros podíamos representar números como mucho hasta el 999,99. Si utilizamos lo mismo para nuestros números en punto flotante, pero ahora utilizamos 3 dígitos para la parte para la mantisa y 2 dígitos para el exponente,
tenemos que el número más grande que podríamos representar, siendo esto en notación o sea, en base 10, pues sería el 999 por 10 elevado a 99, que es un número muchísimo más grande que 999,99. Por tanto, podemos representar números más elevados. El error que cometeremos cuando el número sea mayor será más grande también, pero de forma relativa no será constante, siempre será el mismo error relativo independientemente del valor numérico del número. Otra cuestión importante que hay que considerar es que con este sistema primero de representación en punto fijo, nosotros teníamos 5 dígitos y podíamos representar hasta, en este caso, 10 elevado a 5 números, desde el 0, 000.00 hasta el 999,99, es decir, 10.000 números distintos. Con el sistema de representación en punto flotante podemos representar también desde el 0 hasta el 999 por 10 elevado a 99. Pero la cantidad de números que representamos, la cantidad de números distintos, es la misma. Son 10 elevado a 5 números distintos. Lo que pasa es que están repartidos de una forma no homogénea dentro del rango entre 0 y 999 por 10 elevado a 99. Pero la cantidad de números que podemos representar es exactamente la misma. Bueno, para representar los números reales en punto flotante se utiliza un estándar que fue definido por la organización IECubo. Es un estándar que es el estándar 754-1985, que fue el año en el que se publicó este estándar. Hasta ese momento, cada fabricante, digamos, que implementaba el sistema de representación en punto flotante, pues como le interesaba, como quería, de forma que los programas no eran directamente portables de un sistema a otro. Con este estándar, pues todos los fabricantes empezaron a construir sus procesadores intentando seguir las normativas o las indicaciones del estándar. El estándar es bastante complejo, tiene muchísimas particularidades y prácticamente no ha sido hasta hace poco que han empezado ya a aparecer procesadores capaces de implementar todas las particularidades del estándar. Aún así, las partes más simples del estándar sí se implementan prácticamente en todos los procesadores y nosotros nos vamos a centrar en, digamos, las dos representaciones más simples que propone el estándar, que son las de precisión simple, utilizando 32 bits para representar el número, y los de precisión doble, en los cuales se utilizan 64 bits. En este sistema de representación vamos a tener una mantisa y un exponente. Pero a la hora de representar o de almacenar los números, no vamos a almacenar ni la mantisa ni el exponente, sino que vamos a almacenar una fracción que tenemos aquí y una característica que es el resultado de hacer la operación exponente menos un bias menos un offset. Esto se hace así por una serie de razones que vamos a ver. La cuestión de la fracción tiene que ver con que nosotros a la hora de representar los números reales, pues podríamos representar, por ejemplo, el 3,5 por 10 elevado a 2, pero también podríamos considerar el 35 por 10 elevado a 1. Y los dos son dos representaciones del mismo número. Esto no es algo que nos interese, tener varias representaciones para el mismo número, porque complica el proceso de tanto de almacenamiento como de operaciones con estos números. Entonces nos interesa de alguna forma tener una única representación para cada número. Y esa única representación se obtiene normalizando los números. Normalizándolos de forma que, en este caso, vamos a intentar que siempre haya un dígito a la izquierda de la coma
y el resto de dígitos a la derecha de la coma. Por tanto, esta primera representación de 3,5 por 10 elevado a 2 es correcta, está normalizada, y la segunda representación no es correcta porque no está normalizada, entonces no la utilizaríamos. En binario, si normalizamos, nuestros números son ceros y unos. Por tanto, si tuviéramos este número, por ejemplo, este de aquí, el 1001.11, al normalizarlo, pasaríamos la coma, todas las posiciones a la izquierda que necesitemos, hasta llegar al dígito más significativo. Y por tanto tendríamos el 1.00111. Como hemos movido la coma 3 posiciones a la izquierda, este número hay que multiplicarlo por 2 elevado a 3. Y si pasamos la coma hacia la derecha, pues hay que ir restándole al exponente. Entonces la primera operación que hay que hacer es normalizar el número. Y una vez que tengamos normalizado el número, siempre va a ser de la forma 1 punto y la parte fraccionaria. Entonces, si sabemos que siempre va a ser de la forma 1 punto y una parte fraccionaria, ¿para qué almacenar ese 1? Directamente podemos ignorarlo y almacenamos solamente la parte fraccionaria. La siguiente cuestión tiene que ver con lo que es el exponente. En lugar de almacenar el exponente, vamos a almacenar la característica. Y vamos a almacenar esa característica, que es el resultado de hacer la operación exponente más ese offset, porque cuando nosotros queramos hacer operaciones con números en punto flotante, podemos tener, por ejemplo, lo que queramos sumar 7,3 por 10 elevado a 5 más 8,4 por 10 elevado a menos 2. Entonces, si queremos hacer esta operación, lo primero que debemos de hacer es igualar exponentes. Y a la hora de igualar exponentes hay que comparar los dos exponentes, ver cuál de ellos es el mayor y igualar el exponente más pequeño a el mayor. Es decir, vamos a desnormalizar el número ya no va a estar normalizado, porque vamos a intentar igualar exponentes y de esa forma haremos la operación. Por tanto, va a ser muy común cuando hagamos operaciones con números reales comparar exponentes, y de alguna forma nos interesa detectar rápidamente si si ese exponente es positivo o es negativo, para saber cuál de ellos es mayor. Entonces, a la hora de ver cuál es el exponente más grande, es más sencillo hacer esa operación si tenemos representado el número con un exceso, un offset, que sea justo la mitad del rango de representación que tenemos. Es decir, si por ejemplo utilizamos 8 bits para representar la parte del exponente, nosotros podríamos representar hasta 2 elevado a 8, es decir, hasta 256 números. Entonces, si ponemos un exceso de 127, nosotros podemos representar números que van desde el menos 127 hasta el más 128. Y de esa forma podríamos representar exponentes desde menos 127 hasta más 128, pero los representaríamos como números entre 0 y 255. Es decir, el menos 127 lo representaríamos como un 0 porque le estamos sumándole ese offset de 127. El menos 126 sería 1 y así hasta el 128, que lo representaríamos como el 255. Y de esa forma es más rápido detectar cuál es el número más grande, el valor exponente positivo más grande o el negativo más grande, porque simplemente comparando sus valores numéricos sabremos cuál es el más grande de ellos. Por tanto, a la hora de representar un número en este sistema de representación, lo primero que hay que hacer es normalizar el número para obtener ese número en binario representado de la forma 1 punto y la parte fraccionaria.
y esa parte fraccionaria es la que vamos a almacenar en este campo de aquí de nuestro número. En el caso de 32 bits, ese campo que almacena la parte fraccionaria ocupa 23 bits. Una vez que tengamos el número normalizado y por tanto hayamos movido el exponente de tantas posiciones como sea necesario, podremos calcular la característica que queremos almacenar haciendo la operación exponente más ese offset, que en el caso de simple precisión es de 127. Y de esa forma obtendremos un número entre 0 y 255, es decir, un número de 8 bits, que es lo que almacenaremos en el campo exponente de nuestro número. Y por último tendremos un bit de signo, que será el que nos indicará si el número es positivo o es negativo. Bueno, con este sistema nosotros podemos representar multitud de números, pero si os fijáis, no podemos representar, por ejemplo, el 0, porque siempre nuestros números entendemos que van a estar normalizados y que van a ser de la forma 1 punto algo, con lo cual el 0 realmente no lo podemos representar. Entonces, para poder representar ese tipo de casos, como por ejemplo el del 0, surgen lo que se conocen como los casos especiales, que son aquellos en los cuales pues normalmente o bien el exponente o bien la parte fraccionaria es o todo ceros o todo unos, y eso nos va a permitir representar esos números. Por ejemplo, si el exponente es 0 y la parte fraccionaria es 0, es decir, si todos los bits son igual a 0, pues vamos a considerar que el número es 0, que básicamente es más o menos lo que buscaríamos. Si por ejemplo nuestro exponente es 255 y la parte fraccionaria es 0, es decir, si tenemos un número, digamos, el de los más grandes que podríamos representar, pues vamos a utilizarlos para representar dos números especiales, el más infinito y el menos infinito, que no son números, pero que puede ser que nos interese representarlos. De hecho, hay otros números que no son números que también nos interesan representar, como por ejemplo el resultado de hacer una división por cero o de un logaritmo de un número negativo. Entonces para ello utilizaremos esta otra combinación que nos queda de el exponente igual a 255 y la parte fraccionaria distinta de 0. Y eso lo utilizaremos para representar lo que se conoce como un not a number, un nan que quizás alguna vez usando la calculadora o usando algún programa, por ejemplo como MATLAB, pues os haya ocurrido que un resultado os haya salido como NaN, que significa not a number. Además, si os fijáis con el sistema que teníamos con precisión simple, pues el número más pequeño que podíamos representar era el 1.000001 por 2 elevado a menos 127, que es un número muy pequeño, pero es posible que queramos representar números más pequeños todavía. Y para eso podemos utilizar este último caso especial. Cuando el exponente es 0 y la fracción es distinta de 0, decimos que el número ya no está normalizado. Y como no está normalizado, lo vamos a representar como 0 punto la parte fraccionaria por 2 elevado a menos 126. Eso significa que podríamos representar, por ejemplo, el número más pequeño que podríamos representar sería un número al cual tendríamos, el bit de signo, por ejemplo, vamos a suponer que es 0. El exponente, que serían 8 bits a 0. Y la parte fraccionaria, que serían 23 bits, todos ceros menos el último, que sería un 1. Este número de aquí son 23 bits y por tanto representa el 0.00001. Como son 23 bits, este bit está en la posición menos 23. Este número es el 2 elevado a menos 23. Y como lo estamos multiplicando por 2 elevado a menos 126, el número más pequeño que podemos representar es el 2 elevado a menos 23 por 2 elevado a menos 126, que es 2 elevado a menos 149. Y ese es el número más pequeño que podemos representar en este formato de precisión simple.
Bueno, antes de continuar vamos a ver un ejemplo para que veamos cómo funciona el sistema. Entonces vamos a empezar a representar, o vamos a intentar representar el valor menos 0,75 en este formato de IE cubo 754. Para ello vamos a empezar por pasar este número a binario. Entonces, para pasar un número a binario hay que coger ese número y empezar a multiplicarlo por 2. Lo multiplicamos por 2, en este caso nos sale 1,5. El 1 que nos queda a la izquierda de la coma, o lo que haya a la izquierda de la coma, lo vamos a anotar. En este caso es 1. Y lo que hay a la derecha de la coma lo vamos a volver a multiplicar por 2. Nos queda 1,0, por tanto volvemos a anotar un 1 y ya, como esto ya es 0, pues ya lo que hay aquí a la derecha ya son todos ceros. Por tanto, el menos 0,75 es igual que el menos 0.1100000. Una vez que tenemos ya el número así, lo tendremos que normalizar. Hemos dicho que siempre vamos a querer que justo a la izquierda de la coma esté el dígito más significativo. Aquí tenemos la coma, por tanto hay que moverlo una posición hacia la derecha. Eso significa que al normalizar este número nos va a quedar el 1.1 por 2 elevado a menos 1. Bueno, pues esa es la representación en binario de nuestro número. Entonces vamos a utilizar ya a verlo. Al ponerlo nos queda el bit de signo, pues como el número es negativo, pues el bit de signo es 1. Y claro, al hacer menos 1 elevado a 1, pues nos queda menos 1 y el número es negativo. Luego el número binario normalizado es 1.1 por 2 elevado a menos 1, tal y como hemos visto. Entonces de aquí ya podemos determinar cuál es el bit de signo, cuál es la mantisa y cuál es el exponente. El bit de signo pues es negativo. Para obtener el exponente, para obtener la fracción hay que coger lo que hay a la derecha de la coma y anotarlo. Son 23 bits, en este caso es 1 y 22 ceros, porque lo que hay a la izquierda de la coma no lo vamos a almacenar porque ya sabemos que es un 1. Y por último nos queda la parte del exponente, que hemos dicho que lo vamos a almacenar sumándole 127. Por tanto tendremos el menos 1 más 127, que es 126, que en binario es el 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Entonces, a la hora de representar este número, es un número, si lo queremos representar en simple precisión, pues vamos a utilizar 32 bits. Pondremos en primer lugar el bit de signo, después pondremos los 8 bits correspondientes al exponente y por último los 23 bits correspondientes a la mantisa. Este número de 32 bits es poco legible para nosotros, así que normalmente vamos a utilizar una representación más compacta utilizando la base 16. En base 16 tenemos hasta 16 dígitos y en el caso binario esos 16 dígitos los podemos utilizar para representar grupos de 4 bits. Entonces, como no tenemos con 16 dígitos, tenemos desde el dígito 0 hasta el 9, que son los dígitos decimales, y para poder representar el 10, 11, 12, 13, 14 y 15 vamos a utilizar las letras A, B, C, D, E y F para representar el 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, a la hora de representar un número utilizando esta representación compacta en hexadecimal, vamos a coger grupos dígitos hexadecimales y vamos a representarlo por su grupo de 4 bits. Por ejemplo, la E. La E es el 1110, 1110, pues ponemos el 1110. La letra C, que es 1100, pues ponemos 1100.
la letra A, que es 1010, pues ponemos 1010 y así obtenemos nuestro número de, en este caso, de 32 bits. Como son 32 bits, hay 8 grupos de 4 bits y por tanto son 8 dígitos en hexadecimal. Así que el número que poníamos antes, que queríamos representar con el formato de IEQ o 754, a la hora de nosotros representarlo, para poder utilizarlo y poder evaluarlo más fácilmente, vamos a utilizar esa representación compacta y por tanto vamos a coger el número, lo vamos a separar en grupos de 4 bits y vamos a asignar a cada uno de esos grupos de 4 bits su valor. Entonces, el primero que tenemos, por ejemplo, es el 1011. El 1011 es la letra B y por tanto nuestro primer dígito es la B. El siguiente es 1111, que es la letra F. Y así con cada uno de los dígitos. De forma que nos quedará al final, pues en este caso, el BF400000. Aparte de los datos numéricos, también es posible que nos interese procesar datos no numéricos, como por ejemplo las letras del alfabeto. Entonces, para ello hay multitud de símbolos. Los primeros conjuntos de representación pues eran bastante sencillos, nada más que consideraban las letras del alfabeto que usan los ingleses, y de hecho se les llama el código ASCII porque es el código que hizo la Asociación Americana para poder representar los valores más habituales de ellos, sus letras del alfabeto y una serie de códigos de control que le interesaba sobre todo a la hora de hacer las transmisiones. Con esos códigos con 7 bits pues solamente se pueden representar hasta 128 símbolos distintos y por tanto son claramente insuficientes en el momento en el que queremos utilizar pues más letras del alfabeto, como por ejemplo la letra ñ, o de otros alfabetos que no sean el alfabeto latino. Entonces por ello empezaron a aparecer códigos. Una primero fue una extensión del código ASCII con 8 bits que ya nos permite representar al menos 256 elementos. Y luego pues el que normalmente se suele utilizar hoy en día es el código que se llama Unicode, que nos permite representar prácticamente cualquier alfabeto y utiliza grupos de 8 y 16 bits, como por ejemplo UTF-8 o UTF-16, para representar los diferentes elementos. Aquí podéis ver un ejemplo de una tabla ASCII original de utilizaba los grupos de 7 bits. Aquí tenemos 4 bits y aquí otros 3 bits. Entonces al juntar una fila y una columna pues nos da un valor de 7 bits y en este caso, por ejemplo, pues todos ceros indicaba el código especial null. Aquí están las letras del alfabeto y se consideran las letras mayúsculas y las letras minúsculas. También están los dígitos decimales, algunos signos de puntuación y, como he dicho, códigos especiales que se utilizaban sobre todo pues, para la transmisión, por ejemplo EOT, que es fin de transmisión, o ACK, que es un acknowledge, un reconocimiento, o bell, que por ejemplo que es una campana, son las letras de bell, de campana en inglés, entonces sonaba una campana cuando llegaba ese código retransmitido.